Esto que estoy grabando es Urban Tower. Esta es la entrada al aparcamiento. Hoy vamos a hacer un repaso a Urban Tower, a ver cómo están en este momento las ventas y alguna novedad más que pueda haber por ahí. Esto está situado en la avenida 38, entre la calle 35 y la calle 30. No, mejor dicho, entre la avenida 30 y la avenida 35 con la avenida 38. El desarrollo ya está bastante adelantado, ya lo estáis viendo. Esta es la avenida 38, la que llega a la playa. Esa avenida que va a pasar por aquí muchísima gente, porque el Tren Maya lo tenemos ahí, justo la parada donde se va a hacer, junto a la Federal. Y aquí para abajo tenemos la playa de la 38, esa avenida bonita, llena de árboles. Me voy a salir un poquito para afuera para que veáis cómo está el desarrollo desde un poco más alejado. Estoy cruzando la 38. Toda esta avenida se va a convertir en locales comerciales, muchos sitios, porque va a ser sitio de paso para buenos negocios. Este es uno de los edificios y otro edificio que tenemos ahí. Ahí lo tenéis, el otro edificio. Vamos a ir a las oficinas que están ahí. Y ahí justo en la esquina se va a construir otro desarrollo también, de la misma empresa que lo lleva, ahí en la esquina. Nos van a hablar de él seguramente. Entonces ya veis los avanzados, ya está bastante adelantado. Y bueno, pues vamos a entrar a la oficina. Alex está allí en la esquina. Quiero que me vuele el dron para que se vea cómo está situado, para que veáis en su altura la parte del roof, la parte de la alberca principal y las vistas a la ciudad y al mar. Chaval, ¿me vas a hacer algún vuelo de dron en un momentito, no? ¿Qué te parece? Bueno, pues entramos aquí a las oficinas. Vamos a ver. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR que aparece en pantalla y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Llegó. Hola Glory, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Buenos días. Iván, ¿no? Iván, un gusto. Francisco, a tus Y órdenes. Maximiliano. Qué alto eres, Maximiliano. Más alto de lo que esperaba. Así es. Qué bueno. Así es. Acompáñame, Francisco, para mostrarte cómo vamos en el avance de obra de Urban Tower, por favor. Acuérdate que la cámara necesita una voz un poquito más alta. Sí, claro. Claro. Bueno, yo estaba hablando antes de entrar del desarrollo desde fuera, de que ya habéis avanzado bastante. Estamos a día 3 de noviembre, son las 11 y 10 de la mañana. Así y es. Gloria nos acompañó en el último vídeo que grabamos aquí hace unos meses, ahora 3 meses aproximadamente que grabamos, ¿no? Aproximadamente, así es. Lo interesante acá ahorita, Francisco, es que podamos visualizar el avance de obra, que ya estamos prácticamente un 75% de avance de obra en Urban Tower, y lo podemos ya ver. O sea, tenemos en planta baja 6 locales comerciales que también están a la venta. Nos quedan disponibles 4 sobre la calle 38 y 3 que van a estar entre Urban Tower y el nuevo proyecto que vamos a tener del mismo desarrollador. Lo que estás diciendo le voy a dar una importancia, porque Claro. acabamos de hablar de que esta va a ser una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen por el tema del Tren Maya y por la Playa 38, ¿es así? Es correcto. Esos locales comerciales van a tener una plusvalía muy alta. Así es, justamente. Entonces, con estos locales comerciales, justamente ya vemos el lobby. Eso va a ser el lobby de la Esta sería entrada. la subida para entrar al lobby donde está la alberca principal, ¿no? Claro, tenemos algo importante acá que destacar, porque tenemos acceso por escaleras, pero tenemos una rampa también para personas discapacitadas o para por las maletas, ¿verdad? Claro. Para que sea más cómodo subirlas, ¿vale? El lobby tenemos desde piso a techo, 6 metros de altura, viene todo climatizado, pues rodeado de cristales, ¿vale? Ajá. ¿Ok? Entonces, si gustas, continuamos para seguir viendo el avance de obra interna. Claro que sí. Yo Excelente. ya me he fijado que le habéis puesto pues las barandillas. Nosotros decimos las barandillas en España. Barandales acá. Los barandales, ¿no? Habéis puesto ya los cristales son antirruido, porque como estamos al lado de la carretera, Es una carretera de correcto. mucho paso, son cristales un poco más fuertes, más grandes. La más... cancelería, fíjate que es española, justamente, Paco. Sí. Y esta cancelería es antirruido, como bien dijiste, y los cristales que tenemos son cristales de seguridad, prácticamente serían anticiclónicos hasta cierto nivel de ciclón, ¿verdad? Antes de entrar en la Sumamente oficina, resistente. ¿sabes Sí, qué voy a hacer? Sí. Voy a subir un momento la escalera para Claro, ver desde aquí el por lobby. favor, adelante. Las escaleras ya las vemos que son de mármol, Son de bastante mármol bonitas. laminado, es Esto es lo que correcto. nos estaba explicando, que la Así subida, es. por si tienes maleta, por si tienes incapacidad, por si es una persona con silla de ruedas, pues puedas subir por acá.
Y una vez que subes por acá te encuentras con la entrada del lobby. Aquí en la entrada del lobby ya lo veis que se ve la alberca. Aquí en la entrada del lobby estaría la persona de vigilancia, aquí no puede entrar cualquiera. Es correcto. Sería 24 horas, los 7 días de la semana. Y bueno, pues Vamos a tener el concierge acá, va a recibir al huésped o al propietario, lo recibe, lo adapta y lo condiciona, ¿no? A dónde vaya a ir finalmente, ¿va? Caseta de seguridad. Vamos a tener seguridad también en la entrada donde va a estar el estacionamiento subterráneo. Y seguridad 24 horas, siempre va a estar bastante seguro. Al venir para aquí les he enfocado un poquito en lo que es la bajada al aparcamiento del subterráneo. Sí, así es. La verdad que se ve muy ancha, muy amplia, de las más amplias que yo he visto aquí en Playa del Carmen. Pero acuérdate que son 91 unidades de Urban Tower y son 80 cajones de estacionamiento subterráneo. Son muchos cajones. Muchos cajones. Estamos bastante cómodos en esos lados, ¿no? Bueno, ¿Va? vamos para la oficina. Entonces? Claro. Bueno, pues aquí estoy con Glory, que muy amablemente nos está indicando todo, y Alex, que no va a hacer ese vuelo de dron, porque Alex lo que quiero es que nos vuele esto por arriba, ahora cuando estemos. Alex, ¿estás en clase? Sí. Eso se nota. Bueno, aquí lo que tenemos es el desarrollo con unas fotos. Tenemos estos renders de cómo quedaría acabado, como estaba indicando Glory, los locales comerciales abajo. Tenemos también lo que es en la parte del roof, en la parte de arriba, donde podéis ver el amanecer y el atardecer desde arriba prácticamente, con vistas al mar. No muy amplia, pero se tiene vistas al mar, así que podéis estar cómodos ahí. Y la parte de la alberca de abajo, que se ve súper bonita por todas las plantas, la naturaleza que le ponen, donde te vas a sentir cómodo. Claro, pero no veamos eso, ya tenemos la alberca lista para que la puedas visualizar mejor, ¿va? Claro que sí, vamos a acercarnos para allá. Otra cosa, antes de acercarnos, aquí en Urban Tower vendéis departamentos tipo estudio. Así es. ¿Qué más? Tenemos departamento tipo estudio, departamento de 1 recámara, de 2 recámaras, de 3 recámaras y la misma tipología con penthouse. Los penthouses tienes una alberca, una plunge pool privada, tienes un segundo baño o otro baño completo más el roof que te corresponde. Entonces, ahora tenéis aquí unos estudios de muestra, unos departamentos de muestra. Tenemos muestra, tenemos showroom de todos los prototipos. Pues vamos a conocerlo. Vamos a verlos. ¿Cuánto hay vendido hasta el momento? Aproximadamente el 50% ya está vendido. Bueno, ¿y para cuándo se entrega el desarrollo? Marzo 2023. Pues ya queda poquito. 2022, perdón, 22, tienes razón, 22, se me fue, perdón. Marzo 2022. Y a mí también se me fue, ¿sabes por qué? Porque pensaba que era marzo del año que viene y no pensé en el 2023. Ya se nos acabó el año, ya Ya se no. nos fue. Ya se fue, corre. Gracias, Maximiliano, por ello. De nada. Vamos. Bueno, aquí Maximiliano no lo he dicho, pero él tiene su propio canal de YouTube. Sí, les encanta la Riviera Maya. Ah, pues ella también sabe. Sí, está bien. Qué bueno. Luego hablamos de eso, ¿te parece? Bueno, pues aquí estamos ya en lo que sería un pasillo. Mira, de lo que es el Francisco, algo que es desarrollo. importante, como estábamos mostrando ahí en el render, ya tenemos la alberca, que esta sería la alberca familiar, lista, ¿ok? Y este pasillo es abierto, o sea, para ahí se va a quitar y se va a comunicar El cristal se va a directamente quitar. con exactamente, esto se va a comunicar directamente a áreas comunes. Ahora la han cerrado para que no entre el polvo de la obra. Por obra, por el movimiento, justamente así es. ¿Ok? Bueno, pues a mí lo que me gusta es que ya habéis puesto las plantas, porque estas plantas según va pasando el tiempo se amoldan muy bien a la naturaleza que tienen y van creciendo, y luego más las que van a tener los balcones, para tener una sensación aquí de estar en el Caribe. Exactamente, y fíjate que tenemos una planta enredadera que se llama Sisus en la pared y toda esa pared va a estar tapiada de verde. Se va a ver Claro que precioso. sí. Pues me sigues explicando cosas. Claro que sí, vamos. Nos vamos para ir para el pasillo. Alex está enchufado con la clase. Bueno, este pasillo me imagino que va a estar con aire acondicionado para que no haya calor, ¿no? Son pasillos abiertos, Francisco. Aquí directamente va a estar abierto al final, igual que acá. ¿Ok? Ajá. Entonces acá vamos a salir directamente a lo que es el cine y el Kids Club. Ok. ¿Ok? Vamos a ver el showroom. ¿Te parece? Un Me parece departamento estupendo. loco de 2 recámaras. Voy a parar un momento. Al ladito del pasillo tenemos el primer... ¿Esto qué sería? Este es el departamento de 2 recámaras lock-off, ¿vale? Eso de lock-off significa Lock-off. que puedes separarlo, ¿no? Es correcto, tiene la modalidad de que puedas rentarlo por separado y por lo tanto incrementar tu rentabilidad, ¿vale? En temporada baja puedes jugar, rentas el estudio, sería la habitación hotelera, y en temporada alta rentas una unidad, un departamento de 1 recámara, ¿vale? Y en temporada alta pues rentas la unidad completa, te permite jugar con eso y tu rentabilidad va a ser mejor. Otra de las cosas que te quería preguntar, ya que lo veo amueblado, decorado y equipado, Sí. ¿cómo se entrega? Este particularmente está disponible y se entrega tal cual como tú lo ves, el departamento.
Tenemos, es de 97 metros cuadrados, ¿ok? Más o menos oscilan en ese tamaño los departamentos, tanto de 2 y 3 recámaras, ¿vale? Y el precio está en $240.500. Este tal cual, amueblado y equipado como lo ves. ¿Y los demás departamentos que no están de muestra, cómo se entregan? Se entregan, mira, esto es muy importante, Francisco, porque no solo en Urban Tower tenemos como muy buen plus o digamos diferenciador la ubicación, como bien lo vimos hace rato, ¿ok? También tenemos excelentes acabados. Tenemos una cocina, que es una cocina de marca Emozioni by Helves, cocina italiana, ¿ok? La ensamblamos acá o la armamos acá. El tope es de cuarzo. El cuarzo es un nivel arriba del granito. Colocas una piedra caliente en el horno directo en el cuarzo y no le pasa absolutamente nada, ¿vale? Toda la carpintería que manejamos, tanto en cocina, en closets y muebles de baño, es hidrófuga. No le entra el agua ni la humedad, ¿vale? Y los electrodomésticos que tenemos es marca SMEC. SMEC también es una marca italiana. Y estamos hablando que serían, si los comparamos con los coches, serían los Ferrari de los electrodomésticos, ¿vale? Vaya. Tenemos como esto y lo que te decía anteriormente, la cancelería antirruido y el cristal de seguridad. ¿Recuerdas? Pues yo voy a pararte un poquito la explicación para que respires. Claro. Voy a grabar la cocina tal como la veo de la entrada. Esta sería la entrada del departamento. Estamos hablando de un departamento de 2 recámaras, 97 metros cuadrados me parece recordar. Así es. No sé cuánto habrá disponible de 2 recámaras, pero la verdad es que está muy bien. Yo creo que el espacio que tenemos aquí es para lo que es la nevera. El refrigerador es correcto. El refrigerador. Así es. Y ya lo veis, que lo que es la cocina tiene una vista increíble en la parte de la sala comedor. Aquí tenemos lo que es, me imagino que es un baño y una recámara, porque la otra parte es la tipo lock-off, ¿no? Ese es el lock-off, así Entonces es. vamos a ver lo que es cada puerta que tenemos aquí. Aquí tenemos la habitación. Esta habitación la veo muy amplia. Acordaros que tenemos dos camas que parecen king size, no es king size, pero parecen. Y son amplias, se pueden perfectamente 2 matrimonios estar aquí dentro. O matrimonio con 2 hijos, o lo que quieran. O una persona, porque una persona quiere una cama ancha y la otra persona también. Tenéis ahí un buen closet, la verdad. El aire acondicionado va incluido, el ventilador va incluido, ¿es así? Es correcto, es correcto. Entonces, viene muy completo el departamento realmente, ¿ok? Y todos traen esta pared decorativa, que es un acabado, el material se llama COF, es un, digamos, es un material de la región y es artesanal realmente, muy similar al chucum. Tiene las mismas propiedades, repele la humedad y mantiene espacios frescos. Y todos los departamentos incluyen esta pared decorativa en las recámaras. ¿La entregáis así pintadas o cada uno puede elegir su pintura? Algunas ya vienen ya pintadas, como están en los showrooms normalmente. Así es. Bueno, vemos que tenemos una terraza que en este momento no está acabada. Esto va a estar disimulado, no se va a ver los aparatos. Es correcto. Y aquí Tiene un vais a cover poder... decorativo de piso a techo, justamente, Sí. Francisco, para que no se vean expuestos los compresores de los aires acondicionados. Bueno, pues la terraza es bastante ancha. En este momento no está acabada, no se puede ver cómo quedaría, pero yo la veo que lo que es ancho a mí me interesa. Me interesa porque quiero estar cómodo a la hora de salir de mi dormitorio. Bueno, Otra cosa interesante, déjame te interrumpo un poquito, Francisco. Tenemos un área de la lavandería en departamentos de 2, de 3 y de 1 recámara, ¿ok? Que está bastante cómodo realmente. ese sería el calentador de agua Es y ahí abajo correcto. pondríamos lo que es la Una lavadora y secadora, ¿no? Quedaría perfecta, ¿vale? Está muy bien. Y es bastante amplio, ¿eh? Es correcto. Y este sería lo que es el baño. El baño para tu habitación y también para las visitas. Es un baño que está cómodo, que se ve bien. Así es. Sígueme por acá para que veamos la parte que podemos rentar por separado. Luego me volveré otra vez aquí a la sala comedor. Bueno, pues esta sería ya la parte del lock-off que se puede rentar separado, porque tenéis aquí una puerta. En esta puerta entraríais por el pasillo. Y entonces tú en caso de esto rentarlo, ¿ves? Esta es la entrada que tenemos del pasillo. Tenéis 2 entradas. Tenéis donde sale Maximiliano y donde yo estoy aquí. Entonces al entrar ya tenéis, pues creo que es el closet, en este caso. Tenéis un buen closet, bastante amplio. Cómodo, así es. Y la persona que rente esto, la verdad que se va a sentir cómoda porque es amplia la habitación. Está bien situada, está en una zona de Playa del Carmen que puede ir andando a la playa, puede ir andando a la quinta. Y también tiene su baño privado, porque si no tiene baño no estaría completo. Es correcto. Y el baño pues también debe ser amplio.
Entonces recordemos que los departamentos se entregan, los normales, porque ya está de muestra, se entregan equipados y amueblados, pero no decorados. Pero no decorados. Tenemos un paquete de muebles adicional si el inversionista lo quiere tomar. Recordamos el precio que tiene este departamento, que es tipo lock-up, porque tipo lock-up significa que tiene doble de negocio de renta. Así es. Entonces es una facilidad que le dais. Es correcto, así es. Este departamento, tal cual como ustedes lo ven, incluyendo decoración y todo, cuesta $240.500. Está bien, está muy bien el precio que tenéis por todo lo que se puede sacar en plusvalía, lo que se puede sacar en rentas, por su situación, por no molestarte en hacer nada más, porque aquí ya lo tienes hasta decorado. Lo tienes con todo lo que necesitas para poderse rentar ya, desde el primer día que se entregue. Es correcto. En marzo del año que viene, ya no decimos ni año. 2022. 22, no 23. No, 23, 22. Bueno, pues aquí en la sala comedor hay un buen sofá, ahí podéis poner una televisión si gustáis. Y otra terraza, igual como hemos visto en la habitación. Toda esa terraza recorre tu departamento. Tenéis las cortinas para intimidad y un buen ventanal para que el ruido no entre. Yo no oigo nada de la calle, solamente oigo a Alex que está trabajando un poquito, ¿no? Así es. Sí, bueno. Es. Muy bien. Pues- Acompáñenme a ver las otras. Venga, pues al siguiente que vamos a ver cuál es. Vamos a ver un showroom de 3 recámaras. De 3 recámaras, aún más amplio. Oye, para ser de 70 y tantos metros, me ha parecido que estaba amplio, ¿eh? La habéis trabajado muy bien los espacios. Sí, muy bien distribuido realmente, Francisco. Voy a parar. Ah, no, ya no importa. Bien. Este es un departamento de 3 recámaras. Correcto. Yo en la entrada ya me fijo que es más amplio que el anterior, eso está claro. La cocina es igual, mismos acabados, mismas calidades. Se entrega tal como lo veis prácticamente, pero sin la decoración. Este está también disponible, lo tenemos a la venta, ¿ok? Y cuesta $264.000. ¿Va? Nada más que hay una diferencia de $20.000. Es correcto, y tienes 2 recámaras acá, tienes 3 recámaras acá. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Tiene el mismo metraje que el de 2 recámaras, son 96, este particularmente tiene casi 97 metros cuadrados, 96.6 metros cuadrados. Está muy bien. Está muy amplio. Entonces aquí lo que tenemos es la cocina, ya lo veis, trabajada, muy bien trabajada. Me gusta el tipo de asientos que han puesto aquí para tener una buena cena. Luego aquí a la derecha tenemos pues como un sitio para el tema del área de lavado, pero bastante amplio. Ya habéis visto que he entrado pensando que era una habitación. Exactamente, puede ser bodega, área de lavandería. Este departamento no es tipo lock-off. Este no es lock-off, el de 3 recámaras Este no si se renta el día de mañana tiene que ser completo. es correcto. Así Muy es. bien, pues aquí tenemos lo que es la recámara principal. Esta se ve súper amplia, la cama, el aire acondicionado, el ventilador, todo eso sí que entra, los muebles también. En este caso, este departamento, como está a la venta, se le entrega a que lo quiera, así como lo veis, también decorado y equipado y amueblado. Pues el baño lo tenéis aquí. Bonito, ¿no? Lo que sigue, ¿eh? Yo no sé si lo grabo muy rápido. Intento transmitiros que estéis conmigo viéndolo. Yo también lo estoy descubriendo ahora porque yo grabo muchos desarrollos, estoy constantemente moviéndome. Yo ya he estado aquí anteriormente, pero la mente día a día está trabajando en lugares diferentes. Y bueno, lo que puedo decir es que la habitación me ha sorprendido por lo amplia que es. Aquí tenéis lo que es el closet, lo suficiente para una pareja. Y la sala comedor, que está muy bien, está cómoda con su terraza, igual como hemos visto anteriormente. Es correcto, todo es eléctrico, ¿eh? No manejamos acá gas, entonces tenemos todo eléctrico, todo es LED, todo es ahorrador. Qué bueno que lo dices, ahí tenemos el aire. Bueno, pues esa sería la puerta de entrada, el área de lavado, la habitación de matrimonio y nos vamos a las otras 2 habitaciones. Esta es un poquito más pequeñita que las que hemos visto anteriormente, pero lo necesario para dormir cómodo el hijo o una pareja pero está bien, tiene lo necesario con su habitación, con su closet, con su televisión que pondrías ahí delante. Digamos que esta habitación es en caso de que tengas, digamos, visitas o demasiados hijos, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando de un departamento de 3 recámaras en plena ciudad, que el suelo cuesta mucho dinero
Este sería el baño común para las 2 habitaciones y para las visitas. Entonces el baño común también tiene que ser completo. Y ya la otra habitación ya la veo más amplia, ya está un poquito más grande, ya tiene su ventilación, su terraza, ya tienes tu comodidad. Tú luego ya los muebles los puedes trabajar como tú sientas. Si crees que le puedes poner alguna cosa más, pues ahí tienes espacio, mueves un poquito la cama si quieres y tienes espacio para algo más. Depende de qué parte del edificio, tienes unas vistas, tienes otras. Y también los departamentos suben de precio según están situados, ¿a que sí? Así es, van subiendo $1000 aproximadamente, dependiendo también de la vista, porque aquí tenemos vistas hacia la avenida 35, tenemos vistas internas y vistas hacia la calle 38. Muy bien. Pues este ya lo hemos visto. ¿Precio que tiene? Este precio tal cual, 264.000, pero te incluye todo lo que ves, incluyendo decoración. Decoración, muebles y equipamiento. Es correcto. Pero también tenéis otros que la decoración no estaría incluida. Así es, solo equipados serían. Es correcto. Muy bien, pues nos vamos a ver cuál. El de una recámara. De una recámara. Así es. El de una recámara que vamos a visitar, ¿qué metros cuadrados tiene? Este tiene en promedio 65 metros cuadrados. 65 metros cuadrados serían 10 metros menos que el de 2 recámaras. No, de 2 recámaras 97. Ah, 97. Ahí me equivoqué yo, es verdad, tienes razón. Bueno, pues Mismos acabados. aquí la cocina la tenemos a la derecha. Exacto. La cocina igual, pero en el sentido inverso. Aquí a la derecha ya no existe nada más porque es de una recámara. Entonces tenemos la sala comedor con también su terraza muy bien trabajada. También ¿está disponible? No, este está vendido. Este ya está vendido. Así Bueno, es. pues haceros una idea de cómo es, pero sin la decoración. Es correcto. Todo lo demás se entrega igual. Solo nos quedan 3 unidades disponibles de una recámara en $170.000 y $171.000. Muy ¿Ok? bien. Esta sería la recámara principal, la única, pero que es amplia, grande, con su terraza. Ya lo veis que es bastante amplia, con un buen closet ahí delante, su aire, su ventilador, sus buenos muebles. Aquí tenéis, me imagino que el área de lavado, sí, buena imaginación la mía. Qué bueno disponer un área de lavado donde tú vas a quedarte de vacaciones. Y tenéis el baño que está muy completo, todo lo que necesitas. Bueno, pues ya he grabado el de una recámara. Punto importante acá, Francisco. Tenemos también en una recámara área de la lavandería que no Le acabo de grabar, no te la has dado acabas de cuenta. grabar, perdón, disculpa. No, sí, le he dicho que me ha sorprendido para bien Sí, porque... exacto. No todos los lados lo hay. El tener un área de lavado, un departamento de una recámara y aparte una cocina de muy buen tamaño, para hacer La un cocina sí, departamento la de cocina es muy recámara. amplia. Ah, Le habéis correcto. quitado un poco de espacio a la sala comedor, pero es que la cocina es muy importante que sea amplia. Es correcto, así es muy Porque si importante. tienes visitas, lo que tienen que sentir las visitas no es que tienes un departamento de 1, 2 o 3 recámaras, tienen que sentir las visitas que tienes una buena cocina para que les puedas dar el mejor trato a todos los que te vienen a casa. Y lugares de almacenamiento debajo de la barra bastante cómodos. También las puertas son de cerrado lento, Así que por más enojado que estés, si las quieres tirar, no lo vas a poder No lo vas a conseguir. ¿La habéis visto? Ese tierra sola. A eso se refiere Glory. Es correcto, ¿vale? Veamos el estudio, Ajá. el showroom del El estudio. estudio os va a sorprender un poco porque ¿cuántos metros tiene? 33 metros cuadrados. 33 metros cuadrados suena que el estudio es pequeño. A mí, a mi entender, acostumbrado a grabar estudios de 40 y 47 metros. Pero ahora lo vamos a conocer, porque este estudio, así como lo entregan, es como lo vais a tener, prácticamente sin la decoración. Y vais a ver que bien han trabajado los espacios para que aparente que tiene más metros. Y lo bueno que tiene este estudio es que tu inversión va a ser muy pequeña. Por lo tanto, cuando entramos aquí en el estudio, lo primero que encuentro es una cocina bien trabajada aquí a la izquierda, con todo lo que necesitan y que yo no siento que es pequeña. A pesar de ello, yo me siento cómodo aquí.
Luego el espacio lo han trabajado muy bien, de derecha a izquierda, el espacio del pasillo, ya no sientes que estás en un sitio estrecho. El baño lo veo cómodo, donde tú estás ahora situada, este baño es amplio. Tiene todo lo que necesitas para hacer tus 15 días, tu mes de vacaciones y para poder rentar muy fácilmente por la situación que tiene. ¿Habéis visto qué cama tiene? ¿Qué espacio tiene? Y sobre todo, ¿este está vendido? Este está vendido. Qué pena. Así es. Porque Solo nos quedan disponibles 2 unidades de estudios. Pero está vendido, por supuesto, la vista que tiene. Exactamente, a eso me refería. Porque el que le ha comprado, ha hecho un lujo de compra, una inversión segura. Este no va a tener ningún problema en nada de lo que haga. Y los otros supongo que tampoco. Pero me encanta lo que habéis ganado en el espacio. ¿Quién diría que esto es un estudio de 33 metros? Con una terraza que tienes aquí amplia, con esa salida a la alberca. Más cómodo no puede tenerlo la persona que ha comprado aquí. Así es. Mira la amplitud de la cama, tiene ese closet detrás. Grandísima, no, lo que sigue. Aquí puedes jugar casi a, yo qué sé, no quiero hablar de cosas de cama. Pero que la imaginación la tendría, seguro. Yo no me siento estrecho, ¿eh? Me ha sorprendido mucho lo bien trabajado que está este estudio. Porque son 33 metros, son 7 metros menos de los de 40 que habituales que estoy grabando y de 47. Así es. Y me siento cómodo. Es muy bien distribuido, muy bien aprovechado. Y lo que habéis hecho con eso es bajarle mucho la inversión al que lo va a comprar. Así es. Porque si no hubiera costado 140.000, 150.000 dólares. Y de esta manera, ¿cuánto cuestan? Así es. Lo que no quedan disponibles, tenemos uno que está amueblado y equipado en 111.000 dólares, ¿vale? El último que nos queda disponible. Y bueno, vamos a ver otro que va a poder salir por allí, pero todavía no tenemos información. Muy bien. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vale, Gloria. muy bien. Vamos a obra, ¿no? Vamos ¿Sí? a obra para que veas los avances que llevamos. ¿Podemos salir ahí un momentito a la alberca común desde aquí fuera? Desde acá no. Está bloqueado en esta puerta. Voy a terminar en el estudio, que me ha encantado el estudio. Sinceramente, lo que ha dicho que parara la cámara porque quería ver si estaba bloqueado o no. Y si está bloqueado no podemos verlo. Así es. Oye, Francisco, algo antes que se me olvide. Aquí la administración que tenemos es libre. No casamos, no obligamos al inversionista a casarse con nadie, con ninguna empresa, ¿vale? Y la cuota de mantenimiento que tenemos es de 2.5 dólares por metro cuadrado, ¿vale? Es un punto importante. ¿La cuota de mantenimiento cuánto es? 2.5 dólares por metro cuadrado. Está bien, está muy interesante. Otra cosa, Sí. ¿vosotros les podéis apoyar con las rentas? Directamente nosotros no como Más Properties, más sin embargo tenemos empresas que podemos recomendar para que le lleven el property management sin ningún problema al inversionista. Y en caso de yo estar, por ejemplo, interesado en un estudio o departamento, ¿cómo funcionaría el apartado? ¿Cómo funcionaría la forma de pago? Muy sencillo. Apartes o reservas con 5.000 dólares o 100.000 pesos. Tenemos esquema de pago, el tradicional de 30% de enganche, 40% durante la construcción y 30% de la entrega. Acuérdense que entregamos en marzo del 2022, ¿vale? Muy cerca ya la entrega. Otra cosa que pudiéramos aceptar es esquema de pago 30-70, 30% de enganche y el 70% con crédito bancario. Ya tenemos avanzado el tema del régimen condominal, así que no tenemos ningún problema en aceptar créditos. En el tema del crédito bancario, si yo estuviera interesado que tengo el 30% y al final me lo pueden conceder, ¿vosotros me podéis apoyar con algún banco? Exactamente. Imagínate que yo estoy en Estados Unidos o estoy en Canadá. Sí, lo podemos hacer, incluso también apoyamos con el tema del fideicomiso directamente nosotros, no como Más Properties, pero tenemos las alianzas comerciales con brokers bancarios para que hagan todo el trámite. Muy bien, pues Corresponde. ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Me va a apoyar Iván? Te tu va a apoyar compañero? Iván, así es, déjame, te busco a Iván es excelente también. Vamos bueno. para que lo ve, para que te apoye y te lleve al recorrido de obra, ¿vale? Gracias, voy a ir con Iván. Claro. Ya estamos preparados con lo que tenemos que prepararnos para ir a obra. Todas las medidas Y de Ale se va a seguridad. quedar aquí fuera. Nos vas a grabar con el dron las vistas. Las vamos a compartir luego. Y le he dicho que nos grabe sobre todo la parte del RUT de 35 metros, luego que suba más para arriba, se vaya toda la avenida 38 hasta la playa para que veáis pues la buena combinación que tenéis a la playa y también hacia la Federal para que veáis la distancia que hay a lo que sería la estación de Tren Maya. Muy bien. ¿Nos vamos para allá? excelente. Correcto, Iván, pues vamos a este adelante, lado, por vamos con favor. el estudio, correcto. Sí. Vámonos. Iván, ¿qué es lo primero que me vas a enseñar? Vamos a empezar por todo lo que es lo que tenemos aquí en planta baja. Sí. Tenemos muchas amenidades. Algo muy interesante es el proyecto. Ahora vamos a parar un poquito porque vamos a ir al pasillo que es oscuro. Aquí voy a parar la cámara y me lo explicas cuando lleguemos. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue.
Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Hemos pasado por este otro estudio, aquí en lo que es la avenida principal. Y antes hemos resaltado mucho el tema de la vegetación que ponéis alrededor de la alberca común, porque esa sería la entrada del lobby, por ahí entraría la gente, que ya hemos enfocado antes la subida que hay para las personas discapacitadas o para las maletas. Ahí es donde se registrarían las personas. ¿Qué más me puedes contar? Ok, pues bueno, aquí en planta baja contamos con muchas amenidades. Obviamente la idea es que al entrar o al pasar por la calle 38 tengamos esta vista hacia la alberca principal. Una alberca familiar bastante grande, son 138 metros cuadrados. Sí, ya se ve que es bastante grande. Tiene su área de niños, el área para adultos. Sí, esa es la parte del chapoteadero donde cubre menos, esta es la parte más de adultos. Es correcto. Y lo mejor de todo es que aquí también tenemos dos áreas o dos amenidades muy importantes que las vamos a ir a ver ahorita, que es un Kids Club. Sí. Este Kids Club cuenta con diferentes áreas y diferentes actividades para los niños. Va a haber una persona obviamente que va a estar asignada para estar cuidando a los niños, mientras los papás realizan otras actividades, ya sean las amenidades que vamos a ver ahorita en el roof. Antes, voy a parar un momentito, claro. Ahora que estamos aquí. Cuando yo veo esto, la pregunta que me hago, para los que me siguen, ¿queda algún departamento de los que vemos aquí en planta baja disponible? Es correcto, tenemos departamentos de 2 recámaras con el sistema loco, que tenemos en esta torre A, y tenemos el de la esquina en la torre B. Entonces hay 2 disponibilidades que podrían, a que le guste el lugar, que podría hacerse cargo con él. Es correcto, aquí la verdad es que son de las mejores ubicaciones. Cuando tienes esa vista frente a la alberca, es lo que más rápido se mueve, es lo que más te deja. Exactamente, dinero, por eso yo me decía, ¿quedará o no quedará? Es correcto, ese retorno de inversión que es lo que la gente busca. Sí. Aquí está excelente. Bueno, pues aquí tenemos que están en obra todavía, ya lo veis. Correcto. Y aquí vamos a poder apreciar, nos hicieron el favor de podernos dar acceso a lo que es el Kids Club, para que veas. Ya quedó terminado, está bastante completo. Tenemos un área de juegos y de resbaladilla para los niños. Tenemos algunas mesas aquí para juegos de mesa precisamente. Acá vamos a tener una televisión en donde se les va a poder proyectar lo que, bueno, pueden ser películas, caricaturas. Ahí. El suelo es de caucho, el suelo blando. Es tipo foamy. Sí. Para el mismo de los parques, precisamente. ese blandito, que hace que si un niño se cae, pues no se haga daño. Es correcto. Climatizado, aire acondicionado. La idea pues es que el niño se sienta cómodo, los niños se sientan cómodos y hacerle la vida muchísimo más Aquí placentera. cuando estén los niños, ¿estarán solos o habrá alguna persona? No, va a haber una persona que va a estar cuidando y interactuando con los niños. ¿Eso entra dentro del mantenimiento? Así es. Qué bueno. Es correcto. Me gusta mucho cómo lo habéis pintado, es muy llamativo. Es bueno para los niños que vean pues animalitos de la selva. A mí me gusta, es muy agradable. Me ha gustado mucho la parte de fantasía que tenéis, pues digamos, de películas muy habituales para los niños. Me encanta cómo lo habéis trabajado. Me siento a gusto. Hasta el tema de las lámparas, ya lo veis. Yo creo que este lobby... ¿Tienes ganas de venir tú aquí al Kids Club? Sí, este Kids Club que tenemos... Todo, ¿no? Sí. Si yo fuera niño, la verdad que sí. Me encantaría estar aquí. Sí, está pensado precisamente para todo tipo de personas, tener amenidades para todas las personas o todos los integrantes de la familia, ¿no? Que todos se sientan a gusto, que se sientan cómodos y que les agrade estar en el espacio, ¿no? Entonces me has dicho para todas las partes de la familia, te refieres que también hay para los adultos, ¿no? Así es, pensamos en todas las amenidades. Tenemos un gimnasio que ahorita vamos a ir a ver en el roof, para aquellas personas que son fitness, que les gustan siempre estar como en actividad y hacer ejercicio. Estás hablando con una de ellas, yo estoy en el gimnasio cada Ahí día. está, mira, el primero en adquirir su departamento por la amenidad, aquí está presente. Aquí en la planta de abajo tenéis otra amenidad importante, ¿no? Es correcto, tenemos el cine familiar. Ajá. Es un cine familiar, un cine privado para 9 personas. Ya habéis visto que entramos de la alberca por esta parte y enseguida tenemos lo que es la llegada al cine familiar. Si hay luz, que bueno, si no hay luz tendremos que encender con un celular o con 2, porque no hay luz para poder enseñar. ¿Lo subiste el Switch, el breaker? ¿Has conseguido encender la luz? Qué bueno. Oye, se ve... Esto no sé si se ve un cine familiar o se ve que... Sí, la verdad que sí. Se ve cómodo, ¿no? Lo que sigue, cómodo, mira. Vamos a tener aquí una super pantalla para poder proyectar alguna película con tu familia. Incluso
Para la gente que le gusta, por ejemplo, los eventos del Super Bowl o que les gusta ver de repente la Champions League a los papás con los amigos. Ah, para deportes en general. Pues, puede ser para lo que tú quieras. Si Pues, jugara el Barcelona ahora, que yo soy de fútbol, lo podría ver aquí en Barcelona, pantalla Real Madrid, grande. el clásico, aquí lo podrían proyectar. Me traigo mi bebida y me vengo con mis amigos arreando, ¿no? Familia y todo. Tu familia, tus amigos. Y luego en el tema de las películas, ¿qué habría? ¿Por aquí una selección de películas o algo? No, tú vas a llegar a conectar tu dispositivo ya sea a través de Bluetooth, Ajá. a través de del screen mirror con el teléfono Ajá. o con un USB si lo quisieras para poder proyectar la película que tú desees, ¿no? Ah, qué Con tu bueno. computadora, iPad, no sé, cualquiera de los Pues aparatos yo voy a poner tecnológicos. este rincón para que veáis lo que sería el cine que tenéis aquí, el mismo desarrollo. Es otra de las amenidades que disponéis con su aire acondicionado, con unas paredes que están muy bonitas, el suelo muy cómodo de moqueta, y esto estará constantemente pues en mantenimiento, con su limpieza. Están bastante, mira, el espacio está bastante amplio, sin problema pueden caber hasta 10 o 11 personas. Está diseñado para 9, pero pueden caber 10 o 11 personas. Sí, caben más de 10 o 12 personas, perfectamente caben más. 15, sin problema, tienes un muy buen espacio. Los Y si sillones- ponéis pelícuula de niños, imagínate los que caben aquí. Sí, no, me guardaría. Está perfecto, mira, entonces tú vienes aquí a ver tus deportes y tus hijos están allá divirtiéndose ¿Así? en el área de niños, en el Kids Club. ¿Qué más quieres, no? Pues sí. Oye, ¿tiene ascensores también aquí? Así es, Esto sería la subida del aparcamiento, ¿no? así es, del estacionamiento subterráneo tenemos las escaleras y de este lado está el ascensor. Esto Aquí va a sería estar. para subir a las plantas de arriba. Es correcto, va a llegar hasta el nivel 5 que es el roof. Ese es el de la torre A y tenemos otro ascensor que está junto al lobby, que ahorita lo vamos a ver, que es el de la torre Ah, B. sí, lo estoy viendo de aquí, la madera, así al lado del lobby. Correcto, Estas serían las escaleras para subir, porque ahora mismo vamos a tener que subir por ellas. Es correcto. Lo que voy a hacer es explicarles qué es la torre A y qué es la torre B. Iván, ahora cuando venga Iván nos va a explicar un poquito el tema de las torres A y B, porque es importante cuando vayáis a apartar para saber diferenciar lo que es una torre de otra. Ahí están dándole sus pinturas, sus acabaditos. Acordaros que esto se va a entregar en marzo del año que viene, por lo tanto nos quedan ya como 5 meses. Es correcto, estamos a 6 meses y medio de ya entregar el proyecto. La verdad ya estamos a nada de poderlo entregar, ya el año se acabó, estamos en noviembre. El tiempo está yendo súper rápido y como te puedes dar cuenta el avance de obra que tenemos Increíble. está arriba del 80%. ¿Cuál es la torre A y cuál es la torre B? Esta es la torre A, esta L que vemos aquí. Esta L de aquí es la torre A. Correcto. Y esta L de este lado es la torre B. Y esta de aquí es la torre B. Esa L de ahí. En la torre B es donde se concentran las demás amenidades que van a estar en el roof. Ok. La torre B va a estar conectada. ¿Nos vamos? Vamos a ver un área más que es muy importante. ¿Recuerdas que te mencionaba esta parte donde te decía que tenemos amenidades y espacios para todo tipo de personas? Sí. Bueno, hay mucha gente que ahorita ya en la actualidad con todo esto de la pandemia empezaron a hacer lo que es el home office. Entonces hay mucha gente que desea hacer el home office, pero lo quiere hacer desde Playa del Carmen. A ver, repíteme porque con el ruido de la hora no me enteré muy bien. Ah, ok. Te decía que ahorita muchas empresas con la pandemia empezaron a hacer todo lo que es el home office. ¿Eso qué es exactamente? Hacer el trabajo desde casa. Ok. Ya no van a las oficinas, sino Acuérdate lo que hacen no desde todos casa. los que oyen el vídeo entienden inglés, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces desde aquí podemos trabajar en línea. Así es. Y tenemos un área común donde tú puedes tener disponibilidad de tu mesa, de tu asiento. Es correcto. Tenemos un área que se llama Business Center, Sí. que va a ser un espacio, que es el que vamos a ver acá. No se va a poder apreciar bien porque está un poquito oscuro ahorita. ¿Aquí va a haber luz o no? Va a Ahora. haber luz completamente. Pero ahorita vamos a ver. No lo voy a poder grabar porque está muy oscuro. Aquí va a haber un espacio en donde la gente va a poder venir a trabajar si lo desea. Sí. Hay mucha gente que, como te decía, viene a hacer trabajo de oficina, pero no le ajusta o no le acomoda hacerlo dentro del departamento porque hay muchos distractores, la televisión, los ruidos de los niños, etcétera, y les gusta más poder trabajar en un espacio que parezca su oficina. Y por ese motivo está ahí un poquito escondido para que no entre ningún ruido Es correcto. y tenga una intimidad bastante para que el trabajo sea cómodo. Es correcto. ¿Para cuántas Bastante. personas más o menos podría entrar ahí? Puede entrar hasta 15, 20 personas. Ah, Sin pues ningún es problema. amplio. Bastante amplio, climatizado, con internet obviamente. Claro.
está bastante bien. Aquí en las áreas comunes va a haber internet. Mira, Alex ha subido el dron, está ahí. Correcto. Ahí lo tenemos. No nos ve. Pero Alex está fuera del edificio y el dron lo tenemos volando ahí, justo ahí delante. Él va a mirar cualquier rincón del edificio. Ah, ahí lo tenemos, Alex. Haznos una foto, Alex. No me oye. Hemos visto la foto, nosotros vamos a seguir. ¿Ahora qué toca, Iván? Vamos a ir otra vez por la torre A para poder subir ¿Al por roof? las escaleras. Y vamos a ver otra amenidad adicional que tenemos en el primer nivel, que es Ok. un jardín zen. Ahorita que lo veas te voy a platicar un poco sobre él. El jardín zen es para hacer meditación y cosas de esas. Es un jardín de relajación, un jardín de lectura. Ajá. Hay veces que la gente quiere como desconectarse un poquito del ruido, de la urbanización. Hay personas que le encanta la lectura, eso Y está le claro. encanta leer, ajá. Entonces, creamos un espacio precisamente para que tengas ese momento Ajá. de relajación, de desestrés, de quitarte de todo lo que traes, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Voy a parar un momentito hasta que lleguemos de la escalera y justo subir tenemos este rincón que nos está hablando Iván. Correcto. Y el jardín zen. Este jardín zen va a estar rodeado de plantas aromáticas, va a estar rodeado de campanas de viento. Y la idea es que te genere esa sensación de tranquilidad, ¿no? Con esta combinación de aromas y de sonidos que van a jugar con todos nuestros sentidos, pues te genera ese ambiente de relajación. Vamos a tener unas pequeñas bancas donde vamos a poder sentarnos y unas, le llaman columpios de huevo, Ah, sí, entonces que son bastante relajantes y cómodos, la verdad. la verdad que sí. Tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, puedes leer, escuchar música, o simplemente meditación, yoga, exacto. Entonces todo esto va a estar rodeado de plantas, va a ser un área muy verde. Con agua, con fuente. Va a haber una fuente, es correcto. Siempre ese ruido del agua o de las pequeñas fuentes que hay, siempre son muy relajantes. Ahora mismo porque tenemos el ruido de la obra, no es relajante. Ahorita no es tan relajante. Para nada, ¿eh? No relajante. Pero, pues sí, como dices tú, una vez que esté todo esto armonizado, porque tiene que tener su armonía, tiene que tener sus plantas, las combinaciones del agua que la oyes caer, también la ves, el asiento que te invita a sentarte, y sobre todo esas personas que tienen un poco de ansiedad, este es su rincón preferido. Es correcto, y precisamente por eso también está como al aire libre, si te das cuenta, porque a veces aquí en esta zona en Playa del Carmen se da mucho el cielo estrellado en las noches. Entonces a la gente también de repente le gusta estar así, voltear arriba y que veas ese cielo estrellado, tienes una bonita vista hacia arriba y eso también te relaja, ¿verdad? Que es un momento muy... Y el que no lo vea desde aquí puede ir al roof perfectamente. Si no te vas al roof, Pero pero ya en el roof te dan ganas de meterte a la alberca, te dan ganas de estar ahí No, en el y- área gris. Y el atardecer que se ve desde el roof es impresionante, con ver esconderse el sol. Eso es muy Esto bueno. lo vamos a ver ahorita que estamos ahí en el quinto piso. Vas a ver la vista que hay increíble de la ciudad. Oye, me estoy fijando en este detalle. Este es un detalle importante para que lo sepan. ¿Esto de aquí qué es? Ok, este va a ser, bueno, todos los niveles van a tener un depósito para poder ingresar o echar todo lo que son basura, que va a ir directo hacia los contenedores que vamos a tener en el estacionamiento subterráneo. Total, que si yo vivo en la cuarta planta no tengo que bajar mi basura abajo. Es correcto. Ahí en el pasillo que conecta en la planta número 4 vas a tener tu depósito para poder ingresar ahí tu... Abro, meto la basura y cierro. Es correcto. Y esto Comodidad, sería al final de cuentas, la confort. seguridad que tenemos de tener aquí, pues ya para cualquier incendio, cualquier cosa, rápidamente apagarlo, ¿no? Es correcto, tenemos un sistema antiincendios Ajá. y recordemos que aquí todas las instalaciones son eléctricas, no son de gas. Entonces este sistema contra incendios trabaja a través de un motor eléctrico y un motor de combustión. Ah, ok. Entonces, si en algún momento por alguna situación se nos llega a cortar la energía eléctrica, el sistema antiincendios sigue funcionando por el motor de combustión. Ok. Entonces está bastante bien eso, por la cuestión de seguridad. Pues muchas gracias por aclararme estos dos puntos, son importantes. Las personas que compran quieren saber todo. Esto sería al lado del ascensor y subimos por las escaleras. Subir las escaleras a la segunda planta. Esto serían las vistas que tenemos a lo que acabamos de grabar. El parque Zen, eso lo vamos a tener en cada subida de escaleras, ¿a que sí? Es correcto. Ya sea que estés en el segundo nivel, en el tercero o en el cuarto, sigues teniendo una vista hacia esta avenida que es el Jardín Zen. Lo que me he fijado es que luego ya una vez que tú subes a este nivel, todos los niveles tienen un pasillo largo. Es El correcto. motivo bueno que tiene, ¿cuál es? Ok, la finalidad de tener este pasillo tan largo es que podemos conectarnos desde aquí de la torre A hacia la torre B a través del lobby.
Y eso es lo que pasa que en el lobby, encima del lobby, tienen vistas a... Tenemos una terraza ahí. Recordemos que el lobby es de doble altura, entonces abarca lo que es la planta baja y el primer nivel. Y ya aquí en el segundo nivel ya tenemos una terraza que va a estar al aire libre. Vamos a tener obviamente mesas de exterior, vamos a tener un área de café. Entonces, Oye, otra pregunta, ¿eso se va a tener en cada planta o solamente en la planta segunda? solamente en la planta 2. Bueno, pues vamos a verlo. Para un momento. Que llego aquí al final del pasillo. Tenemos aquí a la derecha, a la izquierda, la conexión con el otro edificio, con la torre B. Y al conectar con la torre B tenemos vistas a la alberca, a las áreas comunes. Y por aquí, si entráramos, que ahora mismo está este chico trabajando, veríamos, pues, digamos que vistas a la carretera principal, a la calle principal, que es la 38. Correcto. Y aquí vamos a tener lo que es la terraza precisamente, que va a tener obviamente una vista hacia la calle 38. Obviamente vamos a tener ahí un barandal de protección. Un barandal de protección. Correcto. Y obviamente al finalizar la obra, toda esta área verde que vemos aquí de este árbol, se le va a limpiar y se le va a dar mantenimiento para que tengas una vista verde bastante bonita. La idea aquí es que tengamos o tengan ustedes muchos puntos donde estar, muchas áreas o espacios libres donde puedan ustedes estar sin tener que bajar a otros niveles. Y todos mantenidos con sus camastros o sus sillones o lo que sea, ¿no? Sillas de exterior que vamos a tener con sus mesas. Qué bueno, ya me lo estoy imaginando. Sí, entonces la idea es que vivas en el segundo nivel y digas, tengo que bajar hasta la planta baja para poder sentarme a tomar un café o algo así. No, y lo que te iba a decir, el que baja abajo para trabajar online también podría estar aquí, porque aquí tiene también wifi, ¿no? Así es. Entonces se podría sentar aquí, pues aunque oiga ruido, pero a lo mejor quiere eso. Sí, a lo mejor hay gente que le gusta trabajar y a lo mejor fumarse un cigarro, algo que no puedes hacer en el área de coworking. Pues aquí lo podía hacer. Lo haces acá, con tu computadora. Y aquí vemos que también otra vez para tirar la basura. Es correcto, tenemos aquí los contenedores, los depósitos y acá tenemos el elevador, que aquí es donde va a subir. Esto de aquí. Y vas a tener Otra cosa, ¿ahora qué hacemos? ¿Subimos al roof? Vamos a subir al roof, correcto. Vamos a regresar por donde entramos, Sí. por este pasillo. Yo grabo un poquito por aquí la vista para que veáis cómo se ve desde arriba. Qué fenómeno. Cuando esto esté acabado con los camastros, con todo, va a quedar impresionante. Y ya así se ve bonito. Sí. Que estamos en forma de Maximiliano. Acabamos de subir todo andando, todas las plantas. Estamos en la parte de arriba. Iván, aquí en la parte de arriba nos encontramos el roof y los penthouse, ¿no es así? Es correcto, ya estamos en el quinto nivel. Recordemos que a partir del nivel 4 ya están los penthouse. Ajá. Y este quinto nivel es donde tienen su roof privado, su terraza privada. Muy bien. Entonces recordemos que de las 4 tipologías que ya vieron con Glory, Sí. lo que se le aumenta al penthouse obviamente es la escalera que nos va a dar el acceso hacia el roof privado, hacia la terraza. ¿Los Vamos a ver un penthouse, ejemplo. los penthouse son estudios o son departamentos de...? Tenemos en las 4 tipologías estudios, departamentos de 1 recámara, de 2 recámaras y de 3 recámaras. Ahora mismo, ¿qué 4 disponibilidad hay? ¿De los 4? De los 4 tenemos disponibilidad. Los penthouse, qué raro porque se suelen acabar muy rápido, ¿eh? Es correcto, de hecho lo primero que se acabaron fueron los estudios en penthouse. Nada más nos queda uno disponible, penthouse en estudio. Entonces, ¿me enseñas uno de esos penthouse? Sí, vamos a ver ahorita aquí rápidamente cómo es el espacio, la terraza de un roof Es bastante privado. amplio, ¿eh? Este es de un roof de un departamento de 2 recámaras, bastante amplio. La terraza, tenemos aquí la alberca privada. Me voy a subir por acá. Adelante. Aquí me imagino que está el baño, por ejemplo, y la bajada a lo que es la parte de abajo del departamento de 2 recámaras. Entonces, esta es la vista que tendrías desde tu penthouse. Tienes una pequeña alberca aquí, privada, y luego ya tienes ahí una zona para lo que tú quieras poner. Quieres ponerte camastros, quieres ponerte mesa, quieres ponerte asador, lo que tú quieras, asador. excelente. Tienes aquí Haces tus fiestas para 20 personas y más ahí. sin problema. ¿Y sabes qué es lo mejor? Algo que me ha gustado mucho de este proyecto, de este desarrollo, es que tenemos un acceso independiente por donde entramos hacia Sí. el roof. Ejemplo, si tú haces alguna fiesta con algunos invitados, amigos, conocidos, pueden ingresar directamente desde el estacionamiento subterráneo, suben por el elevador hasta el quinto nivel, que es el roof, y entran directo Al a tu penthouse. roof privado, al penthouse. No tienen que entrar por Bajar tu a la cuarta planta. departamento y subir. Entonces eso es algo muy bueno y que a la gente le gusta mucho por el tema de la privacidad.
No tiene que pasar por tu departamento. Entonces ya tener un baño adicional completo aquí afuera, también aquí en tu roof, está excelente, está increíble. Bueno, pues este sería lo que es la alberca que tendría, esta de acá. Y así estaría situada las escaleras, la bajada a tu departamento y la parte de allí. Oye, un penthouse, ¿me podrías pasar precios y medidas? Claro, claro que sí. Recordemos que el penthouse va de acuerdo a la tipología que elijamos. En el caso, por ejemplo, de un estudio que tiene un metraje aproximado de 33-34 metros cuadrados, tu roof privado, tu terraza, tiene ese metraje. Tiene 60 y tantos metros en 33, total. un estudio. Claro, 66. 33 abajo y 33 Es arriba. correcto. En el caso de un lock-off o de uno de 3 recámaras, que estamos hablando que ya tienen un metraje de 98 a 99 metros cuadrados, Ajá. ya tienes 192, 193 metros en total. Entonces el espacio está increíble, la verdad es que somos los que tenemos un espacio muchísimo más completo y más amplio. Entonces, si yo quisiera el último estudio penthouse, ¿cuánto me saldría? El último estudio, te voy a confirmar el precio. Sí. Recordemos que también tenemos, ofrecemos lo que es el paquete de muebles y de decoración adicional, Claro. que también es una muy buena opción porque ya lo tienes listo para vivir, así tal cual. Entonces te voy a pasar el precio exacto ahorita, no te quiero dar un número erróneo. Bien, pues y luego entonces... por eso yo solito me pongo la soga en el cuello. No, es que son Mejor. muchos números y que acordarse de memoria no es fácil, hay que Es consultarlo. correcto. Bueno, pues bajamos ya por lo que es este penthouse. Acordaros que todos los penthouse son iguales, la única diferencia es que si tienes de 90 y tantos metros tienes el penthouse arriba de 90 y tantos, que tienes de 33 pues tienes el penthouse de 33. Es correcto. Y obviamente influye mucho la ubicación que quieras, ¿no? Por ejemplo, este que vimos ahorita tiene una vista hacia las amenidades. Entonces tenemos del lado derecho, tiene una vista hacia lo que es la ciudad de Playa del Carmen. Si te puedes dar cuenta, mira, aquí podemos ver otro roof privado. Este tiene vista a la Esta es la selva. ciudad, que es la vista hacia el atardecer, lo que mencionabas hace rato, el atardecer que tenemos muy bonito a partir de las 5 o 6 de la tarde. Aquí se Sí, aprecia. el atardecer hermoso, se ve ahí, justo ahí detrás. Es correcto. Y tenemos penthouse con vista hacia la calle 38, que también es una vista muy, muy bonita. Es muy importante que si vais a hacer un apartado, que veáis bien el plano para que sepáis qué vista vais a reservar. Es correcto. Vamos a ir para acá, que es donde nos conectamos con la torre B, donde está el resto de las amenidades. Total, que sales del ascensor, puedes ir a tu penthouse o puedes ir a la avenida principal Es correcto. del roof. Esta es la avenida 38 que va a la playa Correcto. y el mar lo teníamos de frente. De este lado, así es. Por acá. Bueno, pues ya estamos llegando a lo que es el roof. Así es. Tenemos la parte que... Ahora se ve ya un poquito más. La otra vez que vine ya no se veía casi nada. Es correcto. Fíjate, eso es algo muy bueno porque te das cuenta que en tan poco tiempo que has venido hemos tenido un gran avance. Sí. A cualquier día que tú pases, en cualquier horario, vas a ver gente trabajando. Exactamente. Vamos a llegar hasta aquí. Esta es la alberca prácticamente para adultos. Está Tipo también bastante Infinity, grande. ¿no? Así es. Muy tipo amplia, infinita, muy amplia, que ya son 109 metros cuadrados. Bastante larga, si te das cuenta. Tienes una increíble vista hacia lo que es el lado que da hacia la playa. Como tal, tenemos una pequeña vista al mar, una delgada línea que se alcanza a ver. Bueno, allí Tenemos se ve una bastante vista. más, en aquella parte, por la Por parte de aquel allí se ve la parte de la playa de la 38 Es correcto. y Estoy allí haciendo también una estamos vista. viendo el mar, ahí al ladito. No tenemos una amplia visión del mar, pero sí se ven trocitos de Se ve mar. todo, se ve increíble así la ciudad y en la noche se ve todavía más bonito, ¿Sí? mucho más bonito, sí. Para Ya que todo eso, si alumbrado. tú ves lo que sigue en mi canal, esos focos que vemos allí, ese es el polideportivo, a que es gratuito, que siempre lo grabo, que está en la calle 34, la avenida 34. Mario Villanueva, ¿no? Mario Villanueva. Sí, es exactamente. correcto. Bueno, entonces tenemos aquí el área de la alberca. Esta parte de acá que vemos aquí va a ser un asoleadero, Ujú. que es donde vamos a tener los camastros o las camas, donde vas a poder asolearte, broncearte. Y esta parte que vemos ahí es el gimnasio. Es un gimnasio bastante amplio, bastante Sí, grande. se ve bastante grande, porque Va a si el estar- gimnasio abarca desde esa parte hasta aquella de allí, es bastante grande. Y viene completamente equipado, o sea, está perfecto. Vienes, haces tu rutina de ejercicio, sales, a un lado van a estar los baños y las regaderas, Ujú. te das un baño
vienes, te metes a la alberca, sales, te bronceas un rato y en esa parte de ahí va a ser la zona grill. La zona grill vamos a tener ahí unos asadores para cuando gusten hacer algunas carnes asadas. Ajá. Entonces aquí ya tienes un día o un fin de semana Muy bueno. perfecto, bien planeado, con todas las amenidades. Oye, ¿esto que parece como una especie de alberca es para niños o algo de eso o no? Es donde van a estar los camastros, el los asoleadero camastros. que le llaman, es correcto. Ok. Está bastante bien. Y ahí veo que hay una escalera de caracol casi que sube a esto. ¿Va a ser Otro una especie de nivel. mirador o qué? Ese es un mirador, un fire pit. Ujú. Vamos a tener una vista todavía más bonita sobre el atardecer de este lado o sobre la ciudad, sobre la playa del Carmen. Y en este mirador vamos a tener lo que es una sala Ajá. de exterior con un fogatero en el centro. Ok, que está así por la increíble. noche la fogata pues hace la sensación de estar... Claro, que estás acampando, Qué no bueno. sé, con los amigos, la reunión. Hay unos bombones asándose, Sí, que los dejas ahí. algo. Es correcto, la verdad es que es lo que te decía, tenemos tantos lugares, tantas amenidades en donde tú puedes estar y pensando que abarque o que cubra las necesidades de los 91 departamentos que son, que sean bastantes amenidades, que nunca estés saturado. Me explico, que siempre tengas un espacio en donde poder estar, donde poder hacer cierta actividad. Entonces, eso es lo que estamos buscando entregarles aquí en Urban Towers. Qué bueno. Pues quiero subir ahí, ¿se puede subir? Vamos adelante. Quiero ver ese mirador de cerca. Estos son los asadores, ¿no? Así es. Esta es la parte de los asadores. Así es. Yo me refería a esa parte de ahí que sería donde ponen los camastros pero encima del agua. Así es. Ah, Es ok. correcto. Esta Eso la parte gente come es lo de los asadores, que nosotros ponemos a hacer la carnecita y tal. Y aquí va a haber unos camastros dentro del agua para tomar el sol. A solearte Creo un que no poco. vamos a poder tener acceso porque creo que van a empezar a hacer todo lo que Ah, son ok. los lo escalones, ponen- Bueno, no pasa nada. pero ya te imaginas la vista que hay. Sí, ya me lo imagino. Mejorada. Esto va a ser las duchas, me imagino. Así es, correcto. Esto va a ser lo del gimnasio que me has comentado. Oye, ¿van a disponer de bar o algo de esto aquí arriba? No. No. No, la verdad es que no lo vamos a tener, por eso tenemos esta área grill donde va a ser como de manera personalizada. Cada persona se traiga su bebida y luego a la basura, ¿no? Así es. Aparte bueno. recordemos que por ejemplo el desarrollo tiene 9 locales comerciales, Sí. y vamos a tener una explanada. Entonces, en toda esta parte de abajo de los locales comerciales y la explanada va a haber diferente tipo de negocio con diferentes giros donde puede haber un restaurante, puede haber, no sé, Cafetería, tienda de galerías, ropa. exacto, diferentes cosas donde tú ya no necesitas salir a otro lado más que bajar. Aquí arriba hay baños, ¿a que sí? Así es, van a estar de este lado. Más que nada para que sepan que va a haber baños de mujer y de hombre en esta zona. Va a haber la zona de duchas para que las personas se metan en las albercas ya duchadas. Y te vas a sentir cómodo y amplio. Esta es el área común, la amenidad de arriba del roof. Porque todo lo que estamos viendo alrededor son los penthouse. Son los penthouse, es correcto. ¿Cuántos penthouse hay? En total tenemos, son 20. ¿Y de los 20 cuántos quedan disponibles? 20 quedan disponibles 9. 9. Bueno, menos de la mitad. Pero es bueno saberlo porque mira qué vista tenemos desde acá. Sí, como se me caiga el casco. Alex estaba por ahí abajo, ya ha terminado de volar el dron. Pero estoy seguro que las vistas que vais a tener con el dron van a ser impresionantes. Increíble vista desde aquí hacia las amenidades. Hacia las amenidades. Algo muy importante. No te van a oír. Ya viendo esto, me estabas diciendo que había algo importante que me querías comentar. Es correcto, mira, tenemos aquí una vista hacia todos los departamentos y te puedes dar cuenta que hay muchos compresores. Sí. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿se van a ver sus compresores? No me gusta cómo se ven. No, la respuesta es, esos compresores van a ir tapados. Estos, ahí donde están ubicados precisamente es la parte donde dividen un departamento de otro y donde van a dividir el balcón y van a estar tapados con una serie de castillos o muros que pueden ser de aluminio o de tabla roca para que no se vean los compresores. Muy bien. Va a ser algo estéticamente bonito y no vas a ver eso. Pues Lo yo voy a aseguro. parar por la máquina que se ha puesto en marcha de nuevo. Estamos aquí ya antes de bajar y ahora que no hay ruido, a ver los penthouse. Tenemos estudios, penthouse, ¿de cuánto? Desde $186,000. Luego tenemos también penthouse de una recámara. Una recámara, correcto, que está en $226,000. Luego tenemos penthouse de 2 recámaras. Con lo COF, que está en $325,000.
Y luego tenemos también Y los estudios de 3 recámaras. 3 recámaras que está en $345,000. Qué buena memoria tiene, chaval. Ya me lo aprendí. Pues qué bueno que no has respetado el ruido. Habéis escuchado los precios de los penthouse que nos están rodeando. Y estos penthouse, aparte de tener su alberca privada, pequeñita, y su privacidad, también tienen esta área común, como todos. Que va a estar impecable. Bonito, no, lo que sigue, ¿eh? Bastante increíble, creo que sería la palabra. Ujú. Bastante increíble porque sí, es un desarrollo muy completo. Muy completo en todos los sentidos, desde calidad, en los detalles, en los departamentos, en las amenidades, en la ubicación, que ya sabes que ese es uno de los puntos más importantes a la hora de seleccionar o de tomar la decisión de dónde invertir o en qué invertir. Esos son así los puntos más importantes. Bueno, también les ¿sabes? quiero hablar de otra cosa que solamente va a ser un adelanto. Ok. Ahora que estamos aquí arriba, vamos a mirar para abajo porque hay un espacio ahí que también lo llevan ellos y quiero enseñaros el espacio desde arriba para deciros que más adelante ICAL la vamos a presentar, ¿no? Es correcto. Ahora mismo no vamos a hablar de ello, pero próximamente sí. Es correcto, va a ser ahí una... Pues vamos a dar un adelanto Sí, de lo que va a ser el postre, sí. porque sí va a ser un proyecto que Muy interesante. muy interesante y que estamos ya a casi nada de poder dar información completa de este desarrollo. Entonces nos vamos a la zona donde se puede ver. ¿Sí?
Estoy aquí en la alberca Infinity, ya veis, por aquí si está chapoteando cae aquí el agua, no cae abajo. Pero este terreno que vemos aquí, que ya está con su maquinaria, ya está puesto en marcha, se va a llamar ICAL el desarrollo. ICAL Downtown, es correcto. Este desarrollo va a quedar muy pegadito a Urban Tower y próximamente que quiera invertir, la ubicación es muy buena y lo que nos va a presentar también va a estar muy bueno. Es correcto, así que les recomiendo que estén pendientes, que estén atentos a las novedades que les vamos a brindar. Va a ser un muy buen proyecto que se complementa junto con Urban. Ajá. Complementan los dos desarrollos y va a haber una explanada increíble aquí entre esos dos desarrollos. Va a estar muy bueno, de verdad, muy bueno. Pues nada, desde aquí arriba yo creo que voy a despedir lo que es el vídeo de Urban Tower, el repaso que estamos dando después de unos meses. Acordaros que yo le doy seguimiento a mis desarrollos porque más de uno de vosotros o ha invertido o quiere invertir y tiene sus dudas, y creo que estos tipos de vídeos se las quitan las dudas. Vamos a bajar abajo. Cosa importante, porque muchos de los que me seguís muchas veces me pedís una preventa, pero que esté a punto de finalizar y que sea entrega inmediata. Esto tiene 5 meses solo para su entrega. Por eso es importante que le prestéis atención como a algo que tú quieres comprar y en breve tiempo quieres disponer de ello. Vamos a bajar ya, cuando estemos abajo seguimos hablando un poquito. Bueno, Maximiliano, ahora sí, ahora ya estoy contigo, ya hemos terminado de grabar el desarrollo. Ya nos conocemos, ¿por qué nos conocemos? A ver. Por YouTube. Exactamente, por porque Mark tú tienes tu Properties. canal de YouTube aquí en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, y yo tengo el mío. Exacto. Entre ellos yo me dedico a este trabajo a bienes raíces, y tú por casualidad también trabajas en bienes raíces, pero no lo estás haciendo de bienes raíces, lo estás haciendo del día a día en Playa del Carmen, ¿no? Sí, Qué bueno. porque me gusta transmitir cómo está la Riviera Maya, todo. Te gusta transmitir los lugares que tú amas, ¿no? Sí, la playa, me encanta. la ¿Naciste playa. aquí en Quintana Roo? Sí, Ya llevas 21 años, ¿eh? en Quintana Roo. Desde que naciste. Vi Qué que fue bueno. todo esto. ¿Qué te gusta de la Riviera Maya en sí? ¿Qué es lo que te hace sentir eso que quieres transmitir en tu canal? Pues la armonía, la tranquilidad, la paz que hay, la naturaleza, las playas. Bueno, con eso tratas de conseguir, como yo, que los que veis estos vídeos, en este caso estamos en un desarrollo, es que de verdad aquí vivimos ese paraíso que decís por ahí, lo estamos creo que compartiendo un poco, ¿no? Exacto. Bueno, Muy importante. pues a ver si un día nos vemos por la calle grabando Igualmente. y que te conozcan un poquito, ¿vale? Igualmente. Oye, Sí, ¿cómo se como llama tu Viaja canal? Max. ¿Cómo se llama tu canal? Viaja Max. Porque Viaja viajas Max. a los lugares. Pues venga, ahí estamos. Estamos de nuevo en la oficina, chaval. ¿Cómo te ha ido con el celular? El celular, no, perdona, con el dron. Pues más o menos, ¿Qué ha pasado con el más o menos? pues el aire no me ayudaba. Por ejemplo, cuando estaba allá en la piscina, casi Sí. yo no lo podía controlar bien. Era difícil controlarlo por el aire. Sí, te veía. No quería hacer mucho aire. Sí. Bueno, pero de todas formas, ¿tú crees que has grabado algo interesante? ¿Crees que ha quedado bien? Qué bueno, eso es lo importante. Lo importante es que haya quedado bien la visión del dron, porque vosotros que estáis viendo este vídeo, cuando veis el dron también os da una verdad, sin hablar nadie, de dónde está situado, de dónde está el mar, de cómo es la avenida. Y eso es lo que yo quería que Alex nos grabara. Pues ya me voy a despedir de vosotros. Espero verte por la calle, vamos a grabar algún día alguna cosita. ¿Qué te parece? ¿Sí? Iván, un placer Un conocerte. placer estar contigo por la oportunidad. Espero que les haya gustado el recorrido, las vistas, explicaciones. Se aceptan quejas, sugerencias, Comentarios. críticas constructivas. No, Todo y se si veis el acepta. vídeo estáis interesados, acordaros, lo habéis visto a través de Paco en Riviera Maya, eso siempre lo tenéis que decir, tanto a mí como a Glory, que es la que hemos grabado al principio, que es con la que yo trabajo, con la broker, de aquí de la misma empresa, los precios son los mismos, los descuentos son los mismos, todas las dudas que tengáis, sin ninguna duda, a mí o a Glory. Nos vemos, Iván. A tus órdenes, que tengan buen día. Un gusto. Bueno, Glory, ya me había despedido del desarrollo, me había despedido de todo. Esta era una Mira. llamada. Nos vemos, muchas Vale, que gracias. estés muy bien, Francisco, cuídate Que contacte mucho. contigo. Vale, vale, venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Está ocupada la llamada. Esto es una escuela de primaria, una escuela pública que tenemos aquí enfrente. Y nos despedimos de Urban Tower, espero que haya gustado.
Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es para el grupo de Paquito. Aquí estamos en Cocobongo. ¿Sí? Janet, saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy nos vamos de tour los dos, estamos súper contentos porque vamos a ir a conocer. ¿A dónde vamos? A conocer las cuatrimotos. ¿Y cuáles son estas cuatrimotos? Las mejores de toda la Riviera Maya, ¿vale? Hay muchísimas cuatrimotos que te ofrecen y todo, pero el día de hoy vamos a conocer los mejores, los más seguros, los más bonitos, los mejores guías y todo lo hacen a la perfección. Y nosotros vamos a conocer, aquí estamos a las 7:25 de la mañana en Cocobongo, ¿vale? Bien preparados, es 7:35 nuestra salida, nuestro pick-up, pero por si acaso antes para que la transportación llegue, ¿vale? Claro, que nosotros esperemos la transportación y no la transportación a nosotros. Siempre se les pide a la gente puntualidad y todo, porque pues, también hay mucha gente que tiene que esperar y todo a que las demás personas lleguen y eso no está bien, ¿eh? Así es que hay que ser súper puntuales. Y algunas veces lo que pasa que las transportaciones, lo que manejamos son tan seguras que hacen el no-show. ¿Qué es el no-show? Si la gente no está, en 5 o 10 minutos las transportaciones se van. Entonces siempre pedimos puntualidad, ¿vale? Ahí le mandamos un saludo enorme. ¿Sí, Janet? Adiós, grupo. Adiós. Bonito día. Este día 2 de noviembre, qué gustazo de estar aquí con Miquel. Pedimos chilaquiles, miren qué plato más delicioso. Con pollo. Ella lo pidió Con huevo. Chilaquiles con huevo. Chilaquiles con huevo. Sí. Y yo con pollo. Muy bueno. Buen desayuno. Y aquí tenemos tan lindo aquí. Bueno, vamos a comer. Hasta luego. Día 3 de noviembre. Qué día más lindo. Ya voy a salir. Como ustedes puedan darse cuenta, estoy aquí ya casi saliendo. Un bonito lugar, muy bonito lugar que encontramos y verdaderamente muy cerca de todo. Miren qué día más bonito. Miren las flores, no sé si las pueden ver ahí, ¿ve? Qué bonitas flores en realidad. Qué bonitas flores. Todo el tiempo hay flores aquí. Bueno, hasta luego.